Se tiene este segundo ejemplo que dice un pozo de petróleo con una presión inicial de 4000 LPCA y una presión de saturación de 2000 LPCA. Se le realizó una prueba de restauración y reportó lo siguiente: una presión de fondo fluyente de la prueba igual a 3000 LPCA y una tasa de producción de la prueba de 200 barriles por día. Nos pide calcular la tasa máxima de producción, la presión de fondo fluyente a una tasa de 350 barriles por día y generar la curva IPR. Iniciamos comparando la presión inicial con la presión de burbujeo para saber en qué estado se encuentra el yacimiento. Mi presión inicial, que es 4000 LPCA, es mayor a la presión de burbujeo, que es 2000 LPCA. Por lo tanto, se encuentra en un yacimiento inicialmente subsaturado. ¿Qué método aplicar? Si no nos hablan de daño ni de un valor de eficiencia de flujo, asumimos que el daño es igual a 0. Aparte de eso, en el enunciado me arrojan un punto de prueba. El único método que asume que no hay daño y nos da un punto, se necesita un punto de prueba, es el método de Vogel. ¿Qué se hace al tener el método de Vogel inicialmente subsaturado? El primer paso es calcular el índice de productividad con los datos que arroja la prueba. Para eso se debe de comparar la presión de fondo fluyente que da la prueba con la presión de burbujeo para saber por qué ecuación se debe calcular el valor de J. En este caso, la presión de fondo fluyente de la prueba es mayor a la presión de burbujeo y se debe calcular por el caso A, que es la ecuación más corta, que es igual a J igual a la tasa de producción de la prueba entre el diferencial de presión de la presión inicial menos la presión de fondo fluyente de la prueba. Sustituimos valores y obtenemos un J, un índice de productividad igual a 0.2 barriles por día sobre el LPCA. En este caso, según la escala de índice de productividad, para un J menor a 0.5, el pozo es mal productor. Ahora sí podemos hallar las incógnitas que nos están pidiendo. En este caso me pide hallar la tasa máxima de producción, que es Qmax a una presión de fondo fluyente igual a 0. Esta es la ecuación ya deducida, que es Qmax es igual a la tasa al punto de burbujeo más la relación de J por la presión de burbujeo entre 1.8. Calculamos la tasa de producción al punto de burbujeo, que es igual al valor del índice de productividad por el diferencial de presión de la presión inicial menos la presión de burbujeo. Sustituimos valor y obtenemos un QOB igual a 400 barriles por día. Ahora sí procedemos a calcular la tasa máxima. Sustituimos los valores: 400 barriles por día, que es mi tasa del punto de burbujeo, 0.2 el índice de productividad, 2000 la presión de burbujeo entre 1.8, y obtenemos que la tasa máxima de producción de este pozo es de 622 barriles por día. La incógnita B a calcular es una presión de fondo fluyente a una tasa de 350 barriles por día. En este caso, comparamos los valores de tasa. La tasa que me están dando, que es de 350 barriles por día, es menor a la tasa al punto de burbujeo. Esto es todo lo contrario a la comparación de presión. En este caso, según el formulario, se va a calcular la presión de fondo fluyente por la ecuación más corta. En este caso sustituimos valor, presión inicial 4000 menos la tasa de producción que me están dando 350 barriles por día entre el valor de J, que es 0.2, y obtenemos una presión de fondo fluyente igual a 2250 LPCA. Recuerden que los valores de presión y los valores de tasa se colocan de forma entera y redondeada. Luego, como tercera incógnita, nos pide generar la curva IPR. Para nosotros generar la curva IPR, hacemos una tabla donde colocamos presión de fondo fluyente versus tasa y
vamos a necesitar mínimo 7 valores para generar la curva. El primer valor es un valor obligatorio, tanto el primero como el último. El primer valor, que es la presión inicial, 4.000 barriles por día, a la cual se tiene una producción igual a 0. El valor de esa presión todavía el yacimiento no ha empezado a producir. Y mi tasa máxima a una presión de fondo fluyente igual a 0. Como les decía, los valores de presión de fondo fluyente que se asume intermedio entre la presión inicial y la presión de fondo fluyente igual a 0 tiene que ver con respecto al tipo de yacimiento. En este caso, como un yacimiento inicialmente subsaturado, se asume la presión por debajo de la presión de burbujeo. Es decir, los únicos valores que vamos a asumir son 1500, 1500 o 150. Los valores son arbitrarios de cada quien. Luego hacemos una muestra de cálculo para la presión de fondo fluyente igual a 1500 LPCA. Hacemos el cálculo de su tasa con la ecuación general de Vogel para yacimiento inicialmente subsaturado, pero flujo bifásico. En este caso nos dio 489 barriles por día. Sustituimos, hacemos la misma operación, lo único es que debemos de cambiar la presión de fondo fluyente. Una vez llenada la tabla, se procede a graficar un papel milimetrado, presión de fondo fluyente versus tasa. Se grafica la presión inicial, la presión de burbujeo. Allí se traza una línea recta que es el comportamiento de un flujo monofásico. Se grafica la tasa máxima, los puntos intermedios y a mano alzada se traza la curva y se cierra, y es lo que conocemos como comportamiento de afluencia o curva IPR, en este caso tipo Vogel.